Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos al Creavits Podcast. Les enviamos un abrazo muy caluroso de bienvenida. Queremos agradecerles por estar y por permanecer aquí, contribuyendo a este objetivo de más salud mental. Y bueno, el día de hoy vamos a traer un caso de estos de los famosos para poder hacerle un análisis y un trasfondo del que seguramente muchos quizás y se imaginan mm, o han visto el transcurso de este personaje y podrán intuir de qué más o menos cómo ha sido su vida y se harán una idea de lo que ha sido para él toda su vivencia desde su infancia hasta el día de hoy. Así que seguramente les será interesante. Hola Camilo, bienvenido. Hola Juliet, hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo lunes de Creavit Podcast con esta sección que tanto me gusta y sobre todo no por el chisme, sino por la humanización de las personas que tenemos así a veces en unos pedestales y es que justamente nos damos cuenta que no importa el nivel de fama, de estatus, ni siquiera el tema económico de cada uno, cuando se trata de salud mental, a todos nos puede tocar por igual. Y lo que más me gusta de esto, de esa humanización, es justamente ver que todos tenemos una historia detrás de cada uno y que muchas veces las escondemos detrás de una personalidad que adaptamos para movernos en estos caminos densos de la vida. Y antes de entrar en materia, estoy muy bien, genial, todo marchando muy bien, cerrando ya el 2025 y con miras a todo lo que se viene para Creavits en el 2026, con todos los proyectos que se están gestando ahora mismo, con todo el trabajo que estamos desarrollando, con todas las alianzas estratégicas, incluyendo el de Ohana Salud Mental, con el proyecto que estamos acompañando, que es Ohana Lo Entiende. Así que si quieren saber más sobre este tema, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. ¿Y tú qué tal estás, Juliet? Estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Un poco tensa antes de empezar, estaba bastante liada en el tráfico y demás, pero aquí estamos y espero poder dar lo mejor de mí, como siempre, que en mi boca solo hayan buenas palabras para poder entender de qué va todo esto. Y pues no sé por dónde empezar, la verdad, sinceramente. Así que puedes empezar tú contándonos un poquito de qué famoso se trata y quizás de desde dónde inicia su historia. Bueno, Juliet, hoy vamos a hablar de Will Smith. Creo que para muchos de nosotros es un personaje que ha marcado nuestra vida desde El Príncipe del Rap y en otras muchas producciones, pero pues no estamos aquí para hablar justamente de su carrera en Hollywood, sino de su historia. Pero no vamos a adentrarnos en la historia de vida ni a contar su proceso de crecimiento ni todas las cosas que le ha tocado atravesar, sino cosas muy puntuales, cosas que a cualquiera de nosotros, a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo y a mí nos puede haber tocado vivir en algún momento de nuestras vidas. Y son temas tan comunes que a veces olvidamos que son pan de cada día en nuestra realidad, que a nosotros nos pudo haber tocado o nos pudiese tocar, o alguna persona de nuestro entorno, familia o amigo, incluso nuestros vecinos podrían estar atravesando una situación de este tipo, y es justamente la violencia, porque es que la violencia nos toca de alguna forma a todos directa o indirectamente, dependiendo de muchos factores sociales y culturales, pero como en este caso Will Smith no fue una persona exenta de haber vivido este tema de la violencia en su hogar, y aunque puede haber muchísimas más cosas detrás de el tema de cómo, por ejemplo, él a sus 9 10 años vio cómo su papá golpeaba a su mamá, empieza a marcar un momento importante en la historia de su vida, porque imaginémonos por un momento las personas que por X o Y motivo pues no han tenido la, pues sí, la situación negativa
vivir estas situaciones, menos mal, pero pongámonos en los zapatos de un niño de 9 10 años que tiene que estar presenciando cómo su papá está golpeando a su mamá y cómo desde su niñez, de su debilidad, desde todo lo que representa un niño, quiere hacer algo pero no puede. Todos los pensamientos que puede estar atravesando desde que soy un incapaz de proteger a mi mamá, de que soy una persona que no soy lo suficientemente fuerte para poder brindarle un acompañamiento y cómo una cosa tan importante y tan cotidiana, repito, porque la violencia es algo que está muy presente en nuestra vida diaria, puede terminar generándonos unos traumas importantísimos que pueden empezar a moldear no solo nuestra vida, sino nuestra personalidad. Totalmente. Yo creo que cualquiera que incluso no tenga mucha idea acerca de psicología, por vivencia y experiencia propia, sabe que todo lo que ha pasado en nuestra niñez, hechos especialmente que nos han marcado para bien o para mal, pues se van a quedar guardados ahí en nuestra memoria. ¿Y qué pasa? Que todos aquellos recuerdos que no se sepan o no se puedan gestionar, pues van a causar un dolor mayor y van a traer seguramente consecuencias a largo plazo. Dentro de la historia de Will Smith, yo estuve leyendo un poco de que su resentimiento, pues su dolor, ¿no? Lo llevó a pensar y a desear o tal vez a idearse una manera de querer ver muerto a su padre. Y allí es donde podemos ver cómo algo, un hecho que nos dolió cuando nosotros éramos pequeños y que aún sabiendo pues que no podemos hacer nada en ese momento por mil cosas, es que nos vemos totalmente incapacitados al transcurso del tiempo. Eso va dando vuelta y vuelta y vuelta en nuestra cabeza. Y por supuesto que le vamos a encontrar muchas versiones, muchas perspectivas, mucha culpa. Con esto también muchísimas posibilidades de qué hubiese hecho. Y esto va generando cierta frustración, va generando mucho daño dentro de nosotros a tal punto de que querer desear la muerte de su propio padre, pues es la gran muestra de ello, del daño que él estaba llevando por dentro y que esto iba siendo, como decimos, un efecto bola de nieve, se iba sumando, se iba sumando. Fíjate que hay una cosa importante en todo esto y es que muchas veces los adultos, los padres que viven en entornos violentos, tal vez creen que sus hijos no se dan cuenta muchas veces de lo que está pasando y omiten por completo la atención necesaria que requiere esto después de que se solucionen las cosas, que generalmente, y pues por obvias razones, lo mejor es que se separen, pero luego de esa separación, pues olvidan ese pequeño detalle de que su hijo empiece un proceso terapéutico justamente para que pueda resolver y entender todas las cosas que estaban pasando. Y a mí hay algo que me llama especial la atención de Will Smith y de todos los casos que se pueden conocer en el mundo, y es las personas que, pues ya está bien sabido que hacen bullying en los colegios, pero también nos podemos ir a las personas que son extremadamente sonrientes y son los cómicos del salón. También nos podemos ir a las personas que sobrepiensan todo el tiempo y que son muy introvertidas. O también nos podemos ir a las personas que por algún motivo, razón o circunstancia van gestando la creación de su personalidad en función de las cosas que les ha tocado vivir y cómo intentar crear una personalidad que los ayude a sobrevivir pues a los entornos en los cuales se han criado. Y esto es tan delicado, es tan fuerte y es tan importante porque como tú lo acabas de decir, nunca sabemos el impacto que puede tener. Por ejemplo, para una persona, no sé, en un entorno violento familiar, puede que para un niño ver eso le genere un trauma significativo,
de una forma, para Will Smith fue creciendo ese rencor, ese malestar al punto de querer desear la muerte de su propio papá, ¿sí? O sea, a todos nos va a tocar, si nos tocase vivir eso, a todos nos tocaría enfrentarlo de formas muy diversas, muy distintas, porque pues todos tenemos herramientas muy diferentes en nuestra vida para enfrentarnos a esto. Pero imaginemos por un momento lo que tiene que pasar por la mente de un niño, el dolor que tuvo que haber sentido, toda la frustración y el malestar que tuvo que haber generado esa situación o esa situación en repetidas ocasiones para que tenga que llegar a pensar en asesinar a uno de sus progenitores por proteger al otro. Entonces, esto no es un caso de Will Smith, esto es un caso de la vida diaria, de la cotidianidad, repito, porque nos vemos en periódicos, lo hemos visto en noticias de adolescentes, hombres o mujeres que intentando salvaguardar la integridad de uno de sus progenitores termina, pues por defensa propia, atacando al otro e hiriéndolo de gravedad o asesinándolo. Y y esto es muy delicado porque justamente es como algo que no trabajo en el momento, algo que no le presto atención en el justo instante en el que sucede, se empieza a volver un efecto bola de nieve. Y entonces no se trata de, está pequeño, no se va a acordar, está pequeño, se le va a olvidar. No, hay que prestarle atención porque eso se va a guardar, se va a reprimir y va a empezar a crecer. Y no solo va a crecer ese remordimiento si siguen pasando cosas, sino se va a seguir alimentando de todas las situaciones que uno sigue viviendo a lo largo de la vida. Entonces el malestar va a crecer y va a crecer hasta el punto de que explota de alguna forma. Y esto ya lo vemos en la vida diaria, saliéndonos un poco de lo que estamos hablando hoy, de las personas que simplemente vamos acumulando pequeñas cositas, guardamos debajo del tapete y explotamos con las personas que no tienen la culpa, en situaciones que nada tienen que ver con lo que nos están pasando. Personas externas terminan pagando los platos rotos de situaciones que nosotros no le dimos el manejo adecuado como adultos. Ahora imagínense un niño que está aprendiendo a gestionar sus emociones, que está aprendiendo a ver el mundo a través de sus papás, porque no es, o sea, tú lo sabes, Juliet, que te encanta el trabajo con los niños y los adolescentes, que básicamente los papás, los cuidadores y el entorno que rodea al niño, pues es el que le está dando como la luz de lo que sería él como adulto, como adolescente. Entonces, es bastante denso todo lo que se puede generar solo de una situación, que esta es muy grave, pero de las muchas situaciones que se pueden vivir en el hogar. Es que es precisamente eso, Camilo, la responsabilidad que tienen los padres a la hora de crear ese mundo interno de nuestros niños. Realmente, hoy por hoy no son conscientes el 90% de los padres de cuán importante es, cuán, cuánto permea cada vivencia y cómo son ellos, los padres, los que moldean a sus hijos, los que moldean a ese ser humano que más adelante va a ser un adulto. Entonces, vayámonos, sí, esto ocurrió en la niñez, pero vayámonos entonces un poco hacia su adultez. Y es que podían haber pasado muchísimos años, pero en su adultez Will Smith admite que como mecanismo de defensa se creó una fachada de un hombre fuerte, un hombre que no es vulnerable, un hombre demasiado exitoso y con una vida perfecta. Y en algún momento ese dolorcito que estaba ahí en su niñez vino y le tocó la puerta y le recordó que él es un ser humano como cualquier otro que no siempre ha sido fuerte y que puede ser tan vulnerable como cualquier persona. Entonces, todos los seres humanos probablemente tenemos un dolorcito, no sea en la niñez, quizás más adelante en la adolescencia, quizás y más adelante, ¿sí? Pero ese dolorcito, cuando no lo trabajamos, cuando todavía sigue ahí, cuando lo recordamos con llanto, con tanta nostalgia, nos está diciendo algo, nos está comunicando, nos está
hay que hacer algo con ese dolorcito, ¿sí? No se puede pasar página y ya. Y ahí es donde siempre llamamos aquí en este episodio a más salud mental, siempre llamamos a que por favor mm, toquen esas puertas, todas las puertas que sean necesarias para poder sanar eso que tanto nos duele, poder continuar con una vida absolutamente sana y saludable. Mm, para los que no lo sepan, porque yo fui así como muy rápido y de pronto brusca, los mecanismos de defensa son como esa red que crea nuestro cerebro para protegernos de un posible hecho que nos ha dolido en el futuro, ¿no? Que en el pasado nos ha dolido y que se vuelva a presentar en el futuro. Entonces, nos montan una fachada. Hay varios tipos de mecanismo de defensa donde mm, nos hace crear como un escudo, ¿no? Bien su nombre lo dice, mecanismo de defensa, donde cualquier cosa que podamos relacionar con un hecho que no nos gustó en el pasado, que nos molestó, que aún nos duele, pues inmediatamente ese mecanismo de defensa se presenta y lo que hace es protegernos inconscientemente. Justamente con esto que estás diciendo, nos queda muy claro, tal vez, bueno, a nosotros, y espero que a los oyentes también, el tema de cómo la historia de vida marca la historia emocional de cada persona y la historia emocional define, al fin y al cabo, el mapa del comportamiento que tenemos todos los seres humanos. En función del comportamiento que tenemos nosotros, muchas veces podemos entender las heridas emocionales que pueda haber, o lo que intentamos esconder, o las situaciones que hemos tenido que atravesar a lo largo de nuestra vida, porque queramos o no, son esas situaciones las que van trazando el camino hacia nuestro comportamiento, justamente a través de lo que acabas de decir, porque es la forma en la cual yo me voy a empezar a proteger en el futuro de las situaciones que estoy viviendo, que viví ayer y que estoy viviendo hoy, porque claramente nadie quiere volver a repetir situaciones que le duelen. De aquí entra un tema que a mí me parece importante y es muy polémico. Por alguna razón es polémico. Para mí es de las formas más sanas de hacer los procesos y es el perdón. Ojo, porque siempre, y lo dijimos hace muchísimo tiempo en uno de nuestros podcasts cuando hablamos del perdón, perdonar no es reconciliarse con la otra persona, perdonar no es volver a que las cosas funcionen como antes y volver a trabajar desde cero todos los procesos, no. El perdón justamente viene para que nos podamos liberar de lo que estamos cargando, de ese dolor, de esa rabia, de esa frustración, de todas las cosas que negativamente estamos llevando con nosotros al no perdonar. Y al fin y al cabo, cuando se presenta este proceso de perdón, por ejemplo, en el caso de Will Smith, cuando hace su proceso terapéutico y perdona a su papá por lo que ha pasado, no lo perdona para justificar que él fue un violento o todas las situaciones que lo hizo vivir de niño, sino el perdón le sirve justamente a él y a todos los que perdonemos en algún proceso para que podamos ver desde otra perspectiva, en una óptica distinta, las cosas que están pasando y no desde el aire y desde el rencor, y nos permite tener un mejor entendimiento y un mayor proceso, tal vez un poco más ágil hacia la sanación. Y como bien decimos en ese episodio por allá muy atrás, realmente el perdón no es para la otra persona. El perdón es para sí mismo. Es un trabajo interno, es un trabajo de introspección supremamente reconfortante, supremamente sanador. Y es una decisión, absolutamente, es una decisión de perdonar y soltar aquello que nos esté haciendo daño, aquello que nos puede estar enfermando, aquello que nos está incomodando y que no necesitamos llevar con nosotros a cuestas. Entonces, tantas cosas que pueden surgir. Sí que es verdad que nosotros somos unos niños, que no somos culpables de esto, de cualquier cosa que nos pueda ocurrir, no somos los culpables. Nosotros, siendo niños, somos muy vulnerables, por supuesto.
pero ¿de qué nos sirve a nosotros cargar con algo tan pesado y tan feo? Si perdonar hace parte de ese crecimiento que nos merecemos, de esa evolución que solo nosotros podemos darnos y de la cual nosotros somos responsables. Entonces, vamos concluyendo. Realmente yo siento que estos famosos que son como valientes de poder mostrar, ¿no? Lo que a ellos les duele, de poder mostrar esa parte tan humana, de poder decir, ok, sí, yo soy fuerte, yo puedo ser muchas cosas porque soy actor, entonces puedo ser muchas cosas y ponerme en muchas vidas. También tengo mucho dinero, soy exitoso en mi carrera, amo mi vida, pero también tengo dolores en mi pasado. Esos famosos realmente nos ayudan muchísimo, quizás y aunque no lo sepan, porque quizás no lo saben, a visibilizar la salud mental, la importancia de ella y genera cierto impacto muy positivo a nivel social. Entonces, hablar abiertamente de estas cosas, ir al psicólogo, buscar ayuda, leer libros de crecimiento personal, buscar las maneras de sentirse bien, todo esto es lo que probablemente nos dará un futuro con muchísima más salud mental. Luis, muchísimas gracias por tus aportes. Yo creo que lo más relevante de este episodio es que entendamos justamente que sin importar el éxito que muchas personas logremos o logren en su vida, no significa necesariamente que estén bien. Que cuando tenemos y vivimos situaciones en nuestra vida en general, pero especialmente en nuestra infancia, eso puede moldear nuestro mapa comportamental, nuestra propia identidad en el futuro. Y que cuando nosotros, hoy adultos y ayer niños, vivimos alguna situación que reprimimos, pues al fin y al cabo esa situación que nos genera ese malestar no va a desaparecer. Tenemos que visibilizarlo y tenemos que trabajarla para que deje de generarnos ese dolor y ese malestar. Y para cerrar, yo sí quiero que nos cuestionemos abiertamente cada uno allí desde la comodidad donde nos estén escuchando el día de hoy, que nos preguntemos honestamente si en algún punto hoy estamos cargando alguna rabia en silencio, si tal vez tenemos alguna herida en nuestra infancia que hoy se sigue activando en determinados momentos, o si tal vez vivimos sometidos o bajo tanto ruido que hay partes de nosotros que están pidiendo ser escuchadas y las estamos ignorando. Recuerden que al fin y al cabo sanar no nos hace débiles y que sanar hace parte de ese bonito proceso de amarnos, de respetarnos y de darnos lo mejor. Así que oyentes, muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Gracias por acompañarnos en todo este proceso de Creavit y esperamos que estos episodios, esta franja de Creavit esté cumpliendo su cometido de mostrarnos que a todos nos pueden pasar las cosas en cuanto a salud y salud mental se refiere. Un saludo para todos, un abrazo para todos, les deseo una excelente semana y hasta la próxima, Juliet. Así es, yo aprovecho para despedirme enviándole un saludo muy especial a la Fundación Ojana, que siempre está muy atenta a estos episodios y que seguramente mm, estarán por allí trabajando con gente, con personas para contribuir a ese impacto social. Estamos trabajando en conjunto, así que un saludo muy caluroso para ellos y gracias a todos ustedes por quedarse hasta aquí. Realmente esperamos que este episodio, como todos los demás, lleguen hasta ustedes, hasta su corazón, hasta su capacidad de análisis y por favor, creen el hábito de escucharnos. Somos Creables.